¿Por qué desde que nací nunca estoy solo? Desde que nací, mi vida ha estado marcada por algo que nunca pedí. Lo digo en serio. No recuerdo un solo año sin sentir que algo oscuro camina conmigo, que algo me sigue y me observa cuando cierro los ojos. Todo comenzó hace ya más de 12 años, cuando yo apenas era un bebé. Era abril de 2010. Vivíamos en la casa de mis abuelos, una casa enorme y vieja, con muros gruesos, puertas pesadas y ese silencio nocturno que solo tienen las casas antiguas. Durante el día parecía normal, incluso acogedora, pero de noche se transformaba. Eran casi las 3 de la madrugada, esa hora en la que todo parece más frágil. Yo estaba en mi cuna, en la misma habitación que mis padres, y como cualquier bebé, de repente empecé a llorar. No sé si fue por hambre, por frío o por una pesadilla. Lo que sí sé es que esa noche sentí algo distinto, algo que no podía entender a esa edad, pero que todavía recuerdo con una claridad aterradora. El aire estaba pesado, como si alguien más respirara allí dentro. Abrí los ojos y vi la silueta. Una figura parada en la puerta. No era mi abuela, no era nadie de la familia. Era alta, oscura, sin rostro, una sombra con forma de persona que simplemente estaba ahí, mirándonos. Yo grité. Lloré con todas mis fuerzas. Mis padres despertaron sobresaltados y también la vieron. No fue una imaginación de bebé, ellos la vieron. Mi padre, temblando pero decidido, tomó una de las cruces que mi abuela tenía colgadas en la pared y se plantó frente a la figura. Por un momento parecía que iba a enfrentarse a algo tangible. Pero la sombra desapareció de golpe, como si se hubiera deshecho en el aire. Mi madre, del impacto, se desmayó. Y justo cuando pensábamos que todo había terminado, empezamos a escuchar murmullos, voces. Eran palabras en un idioma extraño, gutural, que nadie entendía. No venían de afuera, no eran vecinos, sonaban dentro de la habitación. El aire se volvió helado y vi claramente cómo una sombra cruzaba la ventana junto a mi cuna. Ese fue mi primer recuerdo consciente de terror. Y lo peor, no fue el último. Con el paso de los meses, lo extraño se convirtió en rutina. Mis hermanas también comenzaron a vivir cosas. Decían que escuchaban pasos en la noche, que alguien se sentaba junto a ellas, que veían figuras pasar frente a las ventanas. Mi familia intentó restarle importancia, pero era imposible ignorarlo. Algo estaba con nosotros. La primera solución fue mudarnos. Dejamos la casa de mis abuelos creyendo que todo se quedaría allí. Y al principio parecía funcionar. En cada mudanza había 1 o 2 meses de tranquilidad. Pero tarde o temprano siempre regresaba lo mismo. Voces, sombras, pasos. Cuando cumplí 6 años me dieron un cuarto propio. Pensé que iba a ser una nueva etapa, un espacio solo mío, seguro. Pero fue cuando todo se intensificó. Empecé a tener episodios que todavía me cuesta explicar. Me acostaba en mi cama y despertaba en otro lugar, a veces en la sala, otras en la cocina, una vez en el cuarto de mi hermana. Y lo peor, una madrugada abrí los ojos y estaba fuera de la casa, con la puerta cerrada detrás de mí. Nadie me vio salir, nadie escuchó nada. Era como si algo me hubiera movido mientras dormía. Mi madre, desesperada, me pedía que rezara antes de dormir. Me enseñaba oraciones, me daba agua bendita, dejaba velas encendidas. Yo lo intentaba, pero muchas veces me vencía el cansancio y me quedaba dormido sin hacerlo. Y fue justo en esas noches cuando lo peor ocurría. Recuerdo una en particular. Sentí claramente pasos alrededor de mi cama. El piso de madera crujía, uno tras otro, despacio, como si alguien caminara rodeándome. No quise abrir los ojos, pero la presión era tan fuerte que terminé haciéndolo. No había nadie. Y sin embargo, escuché un susurro. No entendí el idioma, pero lo escuché muy cerca, como si alguien me hablara al oído. Otras veces despertaba y mis cosas estaban movidas. Libros en el suelo, juguetes que yo no había tocado, la lámpara encendida cuando estaba seguro de haberla apagado. Y lo más inquietante, algunas noches me levantaba sudando frío, con la garganta seca, como si hubiera estado gritando. Mis hermanas también comenzaron a vivir lo mismo. La más pequeña me decía que había alguien parado junto a su cama. La otra, que escuchaba su nombre en mitad de la noche. Verlas así me rompía por dentro. Yo apenas era un niño, pero sentía que tenía que protegerlas de algo que ni siquiera entendía. Pasaron los años y seguimos mudándonos una y otra vez. Siempre igual, meses de calma, después la tormenta. Sombras en las ventanas, voces en los pasillos, golpes en las paredes. Nunca nos librábamos del todo. A medida que crecí, empecé a reconocer los momentos en los que la presencia estaba cerca. El aire se volvía denso. El silencio era tan pesado que dolía. El corazón me latía más rápido incluso antes de ver o escuchar nada. Y entonces pasaba. Pasos, murmullos, figuras. Hoy estoy a punto de cumplir 15 años y sigo sin respuestas.
He probado de todo, mudanzas, rezos, rituales, gente que dice poder limpiar casas. Nada ha funcionado. Y lo más aterrador es que he empezado a pensar que esto no tiene que ver con una casa en específico. No importa dónde vayamos, lo que sea que nos persigue, vino conmigo desde el inicio. Lo que más me preocupa no es lo que yo pueda soportar, es lo que vivan mis hermanas. Ellas merecen crecer en paz, sin miedo a dormir, sin despertar en lugares donde nunca se acostaron. Por eso lo cuento, porque necesito ayuda, porque ya no sé cómo detenerlo, y porque aunque me cueste aceptarlo, desde que nací siento que nunca he estado solo, y no sé si algún día lo estaré. Actualización. Han pasado 3 semanas desde que escribí lo que me ha perseguido toda la vida y, aunque pensé que compartirlo me daría cierta paz, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Alguien leyó mi historia y me recomendó dejar una cámara grabando en mi habitación durante la noche. No estaba convencido, pero la curiosidad me ganó. Así que lo hice. Dejé mi celular grabando, con la luz de carga encendida para que hubiera un mínimo de claridad. Esa primera noche fue extraña. Desperté con el corazón acelerado, sudando, pero no recordaba nada concreto. Al revisar la grabación vi algo que me dejó helado. A las 3:17 de la madrugada, la imagen se sacudió como si alguien hubiera pasado frente a la cámara. No se veía una figura clara, solo una sombra que cubría el lente durante un par de segundos. Pensé que podía ser un error, un insecto, lo que fuera. Pero al seguir mirando, noté que mi cuerpo se movía en la cama. No mucho, solo pequeños espasmos. Hasta que de pronto, en un punto exacto de la grabación, me incorporé. Me senté en la cama con la cabeza agachada. Estuve así casi 2 minutos sin moverme. Luego, lentamente volví a acostarme. Lo inquietante es que yo no recuerdo nada de eso. No recuerdo haberme levantado. Y lo peor, justo antes de que me volviera a acostar, en el audio se escucha un susurro. Bajo, casi inaudible, como si alguien me hablara al oído. No sé qué decía. Lo pasé una y otra vez. No era español, ni inglés, ni ningún idioma que reconozca. Mi mamá me dijo que dejara de grabar, que era abrir la puerta a cosas que no deberíamos saber. Pero yo no puedo dejar de pensar que esa cámara solo confirmó lo que siempre supe, que no estoy solo en mi cuarto, y que tal vez nunca lo he estado. Actualización. 2 meses después decidimos mudarnos otra vez. Mis padres estaban convencidos de que un nuevo comienzo era la única solución. Yo no tenía esperanzas, porque ya sabía que las cosas siempre vuelven. Pero igual lo intentamos. Los primeros días fueron tranquilos. Incluso me ilusioné. No ruidos extraños, no despertares raros, no sombras. Hasta que ocurrió, era un viernes por la noche. Me había quedado viendo la tele con mis hermanas y nos dormimos en el sofá. Me desperté de golpe sin saber por qué. La casa estaba en silencio absoluto. Y entonces lo escuché. Pasos. No venían de arriba ni de afuera. Eran dentro de la sala, a pocos metros de donde yo estaba. Me quedé quieto, con el corazón en la garganta. Al girar la cabeza, vi una silueta en el pasillo. No caminaba, simplemente estaba ahí, inmóvil, como esperando a que yo reaccionara. Quise gritar, pero nada salió de mi boca. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, ya no estaba. Esa misma noche desperté en mi cama, sin recordar cómo llegué ahí. Mis hermanas me juraron que no me moví del sofá, que me durmieron a su lado y que, cuando despertaron, yo ya no estaba. Desde entonces, la tranquilidad se acabó. En esta nueva casa volvieron las voces, los pasos, la sensación de ser observado. Pero hay algo diferente. Ahora no solo ocurre de noche. Hace una semana, mientras me miraba en el espejo del baño, juraría haber visto otra cara reflejada detrás de mí. No era la mía, ni la de nadie de la casa. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero lo vi. Y desde entonces me siento vigilado a toda hora. Como si la sombra ya no esperara a la noche para hacerse presente. No sé cuánto más pueda aguantar. A veces pienso que esta cosa no solo me sigue, sino que cada día encuentra nuevas formas de acercarse más a mí.